los procesamientos por difamación o por injuria o por amenazas a través de las redes sociales. Y tú arrancabas muy bien diciendo que el mal uso de las redes sociales. La gente antes descargaba su enojo en el almacén o con el vecino y quedaba en un comentario en la vuelta del barrio. Hoy día la expresión de la bronca frente a una injusticia, frente a lo que consideramos una injusticia, la exponemos en una red como es Facebook o Twitter, que son públicas, que no solo la ven los amigos, que generalmente se comparte, se comenta, a veces comenta gente que ni siquiera es amiga de la persona que publicó, y se expande como reguero de pólvora. Y las normas jurídicas no han acompañado ese cambio, porque justamente el cambio de la norma jurídica en este país es muy lento, no han acompañado concomitantemente con el avance de la tecnología frente a esto, ¿no? Exponer al desprecio y lesionar el honor de una persona sin tener una resolución judicial o sin que esta persona haya por lo menos tenido el inicio de un trámite, un proceso frente a una conducta, es bastante complicado y bastante perjudicial para la persona también. Porque esto prácticamente es espontáneo, ¿no? Es el momento. Lo que hoy permiten las redes sociales precisamente es que nos podamos quitar el enojo. Porque antes, por ejemplo, si ibas a enviar una carta a una persona a la cual le ibas a demostrar la disconformidad ante tal cosa, tenías la posibilidad de que escribías la carta, la releías, la pensabas y decías, ¿la envío o no la envío? Acá el hecho de que esto sea prácticamente al momento, es instantáneo, te hace que en ese momento de rabia, en ese momento de calentura, como solemos decir, bueno, escribimos y enviamos. Tocamos el botón, oprimimos el botón, enviamos. Las consecuencias pueden venir después, ¿no? Pueden venir desde lo legal, pero pueden venir también desde que la persona se sienta ofendida y puede pasar hasta mayores de la agresión física, de la violencia, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Es un tema que sin duda un rato o un programa no daría para hablar, porque opiniones hay varias sobre el tema. El tema tanto de la difamación o la injuria o la amenaza a través de las redes colide finamente con la libertad de expresión. Sí. ¿Tá? Ahora, la libertad de expresión, como lo han dicho jueces, como tú has mencionado, que han fallado al respecto, inclusive con procesamientos con prisión, esa libertad de expresión tiene sus límites. Ahora, ¿son maleables o no? Habría que verlo. La libertad de expresión es un derecho muy protegido y amplio. Ahora, ¿cuáles son los límites? Eso que finalizan cuando atribuimos la comisión de un delito o de un hecho a una persona y la nombramos y la exponemos públicamente. ¿Qué es lo que, por eso yo decía hoy, inclusive en otro medio que estuve hablando sobre otro tema, pero muy parecido, que el atribuir la comisión de un delito a una persona cuando no ha habido un proceso que así lo haya determinado a través de una sentencia o de un autoprocesamiento, es muy grave. Y lo que el ciudadano común no entiende es que aquel que comenta y se pone a favor, en este caso, de un hecho como este, como hemos visto, en algunos volcando un odio tremendo, una violencia tremenda, sin verdaderamente conocer los hechos, simplemente a veces comentando o apoyando el comentario de alguien que ni conocemos y que puso, por ejemplo, Alfredo Turiño tal cosa, Sí. Y sale Juan Pérez, que no lo conoce a Alfredo Turiño, pero conoce a un amigo de Alfredo, comenta, asevera e insulta, y esa gente todavía no ha pasado, pero comienza a estar involucrada en un hecho que se encuadra en una figura delictiva, que si bien, como es por ejemplo la difamación, que si bien no ha sido creada la norma basándose en el avance tecnológico, sí se encuadra perfectamente la conducta en la figura, porque, por ejemplo, la difamación es el que ante varias personas reunidas o separadas, obviamente cuando se hizo no se estaba pensando en la red social porque no existía, Claro. pero de tal manera que puede difundirse la versión, y por ahí encaja las publicaciones que hacemos. ¿Por qué? Porque si bien no están físicamente reunidas o separadas, la versión se puede difundir por lo que genera Facebook, y se le atribuye un hecho delictivo a esa persona.
que genere el desprecio público, que lesione el honor, que es un derecho protegido no solo por la Constitución del artículo 7, sino por el Pacto de San José de Costa Rica, evidentemente merece una acción y un trámite judicial correspondiente. Es más, creo, no recuerdo ahora, hay un 0800 del Ministerio del Interior que está expresamente que está habilitado para eso. Sí. Generalmente son pocas la gente que actúa. Yo a diario lo veo en el Facebook, desde denuncias a choferes de CUPSA, desde denuncias a barrenderos, denuncias a médicos, a policía. No, pero además con agravios, en muchos Con casos agravios, con claro. agravios, ¿no? El otro día, más que nada, las figuras políticas son pasibles de que se manifieste gente diciendo abiertamente delincuentes. Yo veía en la etapa preelectoral acá hubo gente expuesta públicamente en las redes sociales, en los cuales se sumaban a decirle ladrón, chorro, delincuente. Claro. Y por suerte para quienes publicaban eso, esa gente no actuó. Pero el tema es hasta cuándo aguanta el personaje que es atacado a través de las redes sociales y no actúa. Yo he tenido inclusive consultas en mi escritorio de gente que se ha sentido agraviada, de profesionales que se han sentido agraviados y a ver qué hacen. Y yo la primera medida que le digo, que inclusive lo aplico yo cuando veo que hay una injusticia en un comentario, trato de no comentar, ¿verdad? Porque las pocas veces que lo he hecho ha generado respuestas de una violencia cuando uno manifiesta una opinión tal cual la manifiestan los otros. Yo siempre le aconsejo no contestar y sí hacer la denuncia correspondiente, y más cuando se nombra, se da el apellido y se lo acusa de un delito. El otro día justamente tratamos un tema con un compañero feo que lo acusaban de omisión de asistencia, un médico. A ver, primero vamos a leer si encuadra la conducta del hombre en una omisión de asistencia. Segundo, Facebook no es el medio para denunciar, porque de ahí no va a salir nada. De ahí lo que va a salir es el desprecio del público hacia la persona, que quizá, si hacemos la denuncia correspondiente en los estratos que correspondan, ni siquiera se ha procesado o capaz no se configuró la conducta. Entonces, todo delito establece una estructura a la cual la conducta, una estructura típica, una conducta típica a la cual la actitud de esa persona o la conducta de esa persona tiene que adecuarse en todos sus aspectos. Segundo, entender que esa figura penal establecida en el código, aprender a interpretarla, saber si verdaderamente omisión de asistencia es un delito que obviamente como todo delito hay que probarlo, pero que tiene determinadas aristas, hay que ver si se dio o no se dio. Entonces, justamente me consultaba qué hago, si vale la pena o no vale la pena. Lo primero que tengo que hacer es no contestar, porque justamente contestó y eso generó alrededor de 1.300 mensajes, agraviándolo, otros defendiéndolo, y es una novela. Y después hacer una denuncia implica no solo citar a quien lo publique y lo hace público, sino a todos aquellos que se prendieron de eso y siguieron agraviando, claro. Sin pensar en todo el entorno de esa persona, familia, hijos, todo lo que afecta, ¿verdad? Y después, yo no estoy de acuerdo con cómo se ha condenado eso, las pocas veces que se ha dado, muy pocas veces con prisión, y las otras expresar en la misma red social las disculpas del caso y aclarar por tantos días de que el comentario de esa persona pasó con el senador Lacalle Pou, que por 10 días quien lo agravió tuvo que poner que estaba equivocado. Yo creo que por ahí no pasa. Debería haber penas ejemplificantes, quizá no con prisión, pero ejemplificantes a los efectos de que, por ejemplo, que esa persona no utilice más esa red social, porque evidentemente no entiende el sentido de la misma. Sí, además hay gente que ha tomado como una costumbre este hecho, ¿no? El hecho de publicar a través de las redes sociales determinados acontecimientos, y allí no solamente se publica, sino que ya se hace la crítica, se opina. Y muchas veces se opina dando pie a que la persona que sigue ese tema ya entre con el agravio, el insulto, la burla. Se juega para la tribuna, como que busca el aplauso y el apoyo. Entonces, en algún momento seguramente, Mauro, en algún momento yo creo que se habrá de tener que legislar en forma seria sobre esto, ¿no? Porque esto vino para quedarse, el tema de las redes sociales vino para quedarse, pero el buen uso de las mismas, yo creo que es una excelente herramienta, El tema está en el mal uso de esa herramienta. Y hoy por hoy, en muchos casos, y hay gente que en esto es reincidente, en muchos casos, se está utilizando mal.
Y claro está, acá todo está en que actúe un disparador. Hasta ahora los disparadores han sido siempre desde la parte política, por lo menos lo que hemos visto. Puede que por allí se involucre algún profesional cuando ve que lesiona su calidad como persona y como profesional, también actúa y presenta una denuncia. Pero la mayoría de los casos han sido afectando a personajes políticos. Los personajes políticos en algún caso se movilizan, en otros no. Pero no puede seguir así esto. Yo creo que acá el legislador tendrá que legislar, porque esto hoy por hoy requiere, como bien lo decís, una actualización, ¿no? El uruguayo igual no es un sujeto que sea de denunciar, ¿tá? Pero como dices tú, esto va a seguir avanzando, esto se va a seguir dando. Vemos todos los días amenazas, injurias, difamación a través de los medios, de las redes sociales. Y yo siempre le aconsejo a la gente, denuncien, hagan la denuncia, ¿ah? Porque uno no mira la magnitud de lo que pasa. A mí me pasó, estando, cuando trabajaba en la Intendencia también, que se dijeran cualquier cosa, si bien no fue muchas veces que dijera, y yo ni siquiera me molesté en contestar, porque no somos de tomarnos el trabajo de ir y denunciar como corresponde, con manos en el garrón, de estar en el juzgado 2, 3, 4 horas, pero es la forma de terminar con esto. Tenemos que acostumbrarnos a denunciar este tipo de conductas que en definitiva no medimos, como decía, la magnitud que puede llegar a tener. A veces la exposición, por ejemplo, de un chofer de CUPSA, como yo he visto, que no tuvo una conducta acorde a su función con un pasajero, exponerlo con fotos, decirle qué ómnibus maneja, ¿ah? ¿A qué puede llevar eso? Que mañana el tipo lo paren en una pared, lo maten o lo mueran a palos. Entonces, no se miden las consecuencias. Vaya y denuncie en CUPSA y denuncie en el juzgado como corresponde con la policía por el maltrato que tuvo, ¿ah? Pero no exponer esa cosa, porque ese tipo lo más probable es que tenga hijos, que tenga familia, capaz que van y le hacen un scratch en la casa. Y hay que ser delicado en ese sentido, muy delicado. Por ejemplo, acusar a una persona y poner la foto de esa persona es aún más grave, porque estás no solo nombrándolo, sino exponiendo públicamente su rostro para que el tipo reciba un desprecio público, sin tener una resolución judicial que lo acuse del delito que vos decís que cometió. Entonces es muy delicado, Sí, y hay que tener cuidado. El tema está que acá con esta herramienta todos nos volvemos jueces de la vida de los demás. Por supuesto. Es así, nos volvemos jueces y como bien lo dice Mauro, sin tener por parte de la justicia la sanción a esa persona. O sea, quizás ni se ha tratado el tema por el cual nosotros podemos acusar a que una persona es un delincuente, es un chorro. Yo vi cosas publicadas en la última campaña política contra el intendente Ventos que realmente había cosas que la leía y la releía de vuelta. Digo, no puede ser que alguien esté publicando esto. Y después lo que decías, ¿no? Miles de personas, algunos defendiendo, otros agregándole más cosas a esos supuestos delitos. Y todo así muy abiertamente, en forma muy chabacana, y vamos arriba y dale. Y acá, ¿no? Mira que acá no es tema de banderías políticas, hay ridiculizaciones y agresiones a presidente, Sí. que rayan lo ético, rayan lo moral. Sí. Luego de la cadena nacional, la podemos compartir, no podemos compartir. Yo sé que al uruguayo le cuesta sacarse la camiseta o la bandera política de la cual forma parte, y escuchar hacer un análisis objetivo le cuesta muchísimo. Más allá de que podemos compartir o no podemos poner fotos del presidente. Podemos sí manifestar, estar en desacuerdo con lo que dijo, pero no poner fotos ridiculizando la figura presidencial. Va a llegar un momento que las piernas se van a tener que cortar. Va a decir, no, se terminó. No conocemos los límites, ¿tá? Y creo que la red social ha permitido ese límite. Vemos menores de edad que tienen su perfil en Facebook, y también tenemos que tener un grado de responsabilidad como padres de controlar eso. Hay un montón de cosas que la tecnología nos ha sobrepasado, y la norma jurídica y los legisladores que tienen que sentarse a cranear eso nos ha determinado que tenemos hoy una norma jurídica vetusta, en varios sentidos. Y la justicia por mano propia, más allá de hacerla en lo material, comienza a mostrarse a través de las redes sociales. La gente se siente indignada por determinada actitud y hace justicia de esta forma. Sí. Exponiendo a la vida pública y lo que pasó de una persona y sometiéndola al desprecio y lesionando su honor. Sí, es un escrache, ¿no? Que en muchos casos
uno lo analiza y no sabe cuánto tiene eso de verdadero, de real, pero es un escrache público. Y es como bien lo decís, está la persona, pero detrás de esa persona hay una familia. Claro. Y queda todo esto expuesto, ¿no? Y hay gente que lo hace muy, muy tranquilamente, muy abiertamente. Y yo creo que es buena cosa, y acá para ir redondeando, la persona que se sienta perjudicada, ¿qué es lo que tiene que hacer, Mauro? Bueno, primero que nada, y esto lo vengo manifestando hace ya un tiempo, el uruguayo tiene que acostumbrarse a recurrir a los profesionales de la materia que corresponden en todos los asuntos. ¿Tá? Primero, buscar un consejo profesional. En este caso un abogado. Un abogado, recurrir a la policía, al Ministerio del Interior, a denunciar. Lo primero que hay que hacer es sacar una captura de pantalla de lo que pasó antes de que lo borren. Si tienen la posibilidad de tener un escribano, ingresar a la página de Facebook, sacar una captura de pantalla y certificarla con el escribano a la vista de lo que se publicó, porque generalmente se colocan y al poco tiempo lo borran. Sí, sí. Y después es complicado. Y después de estar munido de esa información documental y haber hecho la denuncia policial, si la policía considera o no que se le da pase a la vía judicial, la persona puede indistintamente iniciar el trámite judicial que corresponde por difamación. Yo he hecho, ¿tá? Se han hecho denuncias donde la policía considera que con un llamado de atención basta, y nosotros hemos iniciado y ha habido procesamientos sin prisión, con medidas cautelares correspondientes, pero actuar enseguida, no comentar, ¿tá? No responder, ¿tá? Porque se puede llegar a considerar que la respuesta frente a un ataque sigue generando esa ola de violencia y de acusaciones respecto a la persona. Lo primero que es no contestar, hacer una captura de pantalla, si tenemos un escribano conocido o no, tratar de certificar de que teniendo a la vista la red social es auténtico la captura de pantalla y la copia en papel, y después iniciar la denuncia correspondiente. Yo siempre digo lo mismo, yo no me conformo con una disculpa en la red o en el diario. Cuando lesionan el honor de uno que se ha manejado entre una línea de honestidad, con principios y con valores, sin tener una prueba o semiplena prueba fehaciente para acusar, no corresponde. Aparte, en ese caso, ¿crees que no te basta la disculpa? No, y más cuando viene de alguien adulto y consciente de sus actos. No, yo no la acepto. Y en el caso de que la persona no la acepte, ¿qué es lo que pasa? Porque viste que ha ocurrido que la mayoría de las veces se acepta la disculpa, ¿no? La persona va, llora en el juzgado, se arrodilla un poquitito ahí y se acepta la disculpa. Claro, uno puede no aceptarla, y el fallo judicial y el fiscal va a ser la acusatoria fiscal y el juez va a ser lo que van a decidir, y después uno podrá apelar y exigir una condena acorde a lo sucedido. Hay que ver cuál es el bien jurídico protegido en ese caso. El honor. Yo siempre discuto eso. Hoy tenemos en nuestro país, hablando de las normas vetustas, una rapiña agravada, con cualquiera de las agravantes, tiene una condena mayor a una violación. Uno de una rapiña se olvida a los 6 meses, 1 año. De la violación no te olvidas nunca. ¿Pero por qué es mayor? Porque la rapiña, los bienes jurídicos protegidos son 2, violados son 2. La propiedad y la libertad. Con un arma prohibido la libertad son 2. Y en la violación es uno solo, que es el honor. ¿Cuál de los 3 bienes jurídicos es el que me va a sentir lesionado toda la vida? El honor. Porque me violaron. ¿Tá? Entonces, en este caso, el bien jurídico que se lesiona es el honor. ¿Tá? Ahora, es una mancha, y más si sos un tipo que te expones públicamente, sos un profesional, te afecta en la profesión a futuro, tenés clientes, tenés una cartera de clientes que la podés perder. Es muy complicado, por eso digo, unas disculpas yo no las aceptaría. Cuando se afecta el honor de una persona, es muy jodido. Por eso digo que las normas se tendrán que ir adecuando a los grandes cambios que tenemos, ¿tá? Y ser un poco más justos en ese sentido. Te vamos a molestar en otro momento, porque hay otro tema que queremos abordar, que lo pasó un poquitito, lo sobrevolamos acá, que es algo que lo dijiste, y yo creo que sí, que se va a comenzar a aplicar lamentablemente. Ya se vio en este caso, que también aparece en las redes sociales, porque involucra las dos cosas, que es la justicia por mano propia, lo que ocurrió con esta persona de Florida, que para mi gusto,
si bien había cometido un delito la persona, el joven, para mi gusto fue demasiado, fue una tortura lo que le provoca a la otra persona, que él lo expone de tal manera y lo hace en las redes sociales. Pero claro está, acá no pasa por el gusto o no de una persona, sino que pasa por lo que se determina a través de la justicia, ¿no? Pero otro tema que me gustaría abordar contigo, Mauro, y te vamos a comprometer para la semana próxima, charlar, es el tema de la justicia por mano propia. Nos estamos acercando a eso, ¿no? Y creo que esta es una de las formas, atenuada, pero es una de las formas. El reaccionar frente a un hecho a través de una red social y exponerlo públicamente, y que como reguero de pólvora explote, y yo sé que estoy lesionando de esa forma a otra persona, es una forma de hacer justicia por mano propia. Lo mismo que la ironía. El doctor Tarigo, que un gran profesor que tuve, ex vicepresidente de la República, me decía, la ironía es una forma de violencia velada. Le corres el velo, es una forma de violencia con humor. Ocurre mucho en las redes sociales, se recurre a la ironía. Y en algún momento la ironía evidente, con una violencia evidente, debe ser penada. Obviamente para eso necesitamos un proceso, un periodo de tiempo bastante largo para que de una por todas los legisladores se sienten a estudiar este librito que ya tiene sus años y que sigue rigiendo como es el Código Penal. Y que hay que hacer malabares, como pasó con el título del licenciado Sendik, sí. de Raúl Sendik. Malabares para adecuar una norma, claro, porque los tiempos cambian. Sí. Y se hace necesario adecuar. Hoy día, para este caso que estamos tratando hoy, hay que leer la figura penal establecida y adecuarla, porque no está establecida para, por ejemplo, la difamación para varias personas reunidas en una fiesta, en un local comercial, donde sea, no para Facebook, no existía. Porque en esa época, claro, no existía. Ojo, para mí es más grave lo que pasa en las redes sociales que la figura de difamación hoy. Sí. Por la exposición inmediata. Y por la llegada que tiene. Que no llega solo acá, llega a Argentina, México, a todos lados. Llega a miles de personas, ¿no? Mauro, muchas gracias. Impecable, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo fue ese retorno a tu vieja casa? Lindo. Todavía le falta el aroma a Radio AM. Yo siempre dije que la AM tiene un aroma especial, pero le falta porque todo cambia. Antes estaban los paneles aquellos, ¿te acuerdas? Que tenían un olor especial. Parecidos a los, ¿cómo es? A los maples de huevo, que ¿verdad? le da un olor especial entre viejo y nuevo a la AM, que también creo que ya en todo Uruguay no existen más. No, yo creo que no están más. Gracias, Mauro. Gracias a vos. Vamos con los anunciantes y ya retornamos.